Yo tengo una inquietud y me pongo a buscar, me dicen, busca Juanjo Valero. Me Sí. meto a Juanjo Valero y Juanjo Valero, con su método, Bien, yo me dedico, qué me puede aportar o qué ¿qué me puedo aportar? puede Bueno, hacer pues tomar conciencia? básicamente, a ver, no solo, pero trabajo mucho patologías, enfermedades. A mí me viene Sí, gente con que tienen herpes, con que tienen cólicos, que tienen alergias, con que tienen alopecia, con que tienen estreñimiento, con que tienen conflicto con la pareja, no puedo tener hijos, o sea, todo tipo de desequilibrios, tanto físicos como emocionales. Y por tanto, trabajo el árbol genealógico en el sentido de, fíjate que yo vivo mucho en la visión de no dualidad, porque para mí solo existe este instante, para mí solo existe el presente. Lo que el curso llamaría, y no dejaré nunca de hablar del curso de milagros, en la formación también al final acabo hablando del curso porque es mi mirada, ¿no? sí, Entonces, aquí está la curación, en este instante, aquí sentados. ¿Por qué me enfermo en el fondo? ¿Me enfermo o me desequilibro o tengo problemas con la pareja o en el trabajo o con quien fuera o con la familia? Porque al final el conflicto siempre es con la familia, la mayoría de las veces. Entonces, lo que sucede es que ese desequilibrio, esa enfermedad, es la consecuencia de no vivir aquí. Es la consecuencia de estar pensando en lo que me hicieron ayer, antes de ayer o hace 30 años. Para el inconsciente no existe el tiempo. Entonces, aquello que viví hace una semana, 5 años o 20 años, lo estoy experimentando todavía aquí. Solo existe el presente. Cuando digo solo existe el presente, eso es una realidad. No existe el futuro ni existe el pasado. Pero puedo creer que sí y arrastro aquel drama, aquel conflicto, aquel estrés y lo experimento ahora. Por eso cronifico, diríamos, la patología. Es decir, la enfermedad, simplificándolo mucho, es estar viviendo en lo que me pasó hace un tiempo o miedo a lo que me pasará. Es decir, no estar aquí, no estar en este lugar, el único lugar que existe. Nunca podemos vivir fuera de este instante, de esta inspiración. Nunca estamos aquí. De hecho, solo estamos aquí, pero nuestra mente nos hace creer que no. Entonces, yo, si estoy preocupado, no estoy pensando en lo que estoy diciendo ahora, sino en lo que me pasará de aquí 1 hora, 2 horas o mañana, o en lo que me hicieron. Ese salir del presente, ese salir de la vida, porque la vida solo existe en este instante, ese salir de ahí es la enfermedad, o el desequilibrio, o el conflicto emocional. Eso es no vivir en el instante. El instante santo, diría un curso de milagros. Un curso de milagros es un instante santo, un instante sin juicio, un instante sin interpretación. Porque quien interpreta es nuestro ego, aquel que nos juzga, aquel que nos culpa, aquel que te hace vivir en el miedo o en el resentimiento. Y al final la enfermedad es eso, es vivir en el resentimiento, en la rabia, en la ira. Me paso el día buscando en qué historia está pillada aquella persona. Wow, entonces, claro, sí, eh, porque, a ver, esas emociones, digamos, que quizás en su día reprimidas. has reprimido, que eso es la base un poquito la columna vertebral, ¿no? De muchas enfermedades, o sea, muchos Exacto. síntomas que te están dando un mensaje a través de Sí, tu cuerpo para decirte que esa ira reprimida o esa rabia o esa, bueno, suelen ser emociones más las que llamamos, digamos, negativas, ¿no? O sí, más disfuncionales. Te están dando un mensaje ahora otra vez para que te des cuenta exacto. de perdonar o de ponerte en el presente. Sí, pero fíjate, yo no tanto de que se te vuelvan a poner porque algo te culpe o algo te condene, es sencillamente yo me las traigo porque no lo he comprendido, no lo he Claro, sanado y continúo arrastrando el resentimiento, la rabia y la ira con respecto a alguien. O sea, no es que alguien, ni Dios ni nadie te condene o te culpe y ahora, como no lo has entendido, te voy a traer otra vez esto. No, es sencillamente tú mismo, sigo sin entender, sigo sin comprender, yo mismo en las situaciones parecidas repito las mismas experiencias, sí que es para trascenderlas y comprenderlas y perdonarlas. Pero para mí es importante el papel de que no hay nada externo a ti que te esté culpando, te esté juzgando y te diga, ahora te vas a enterar. Sencillamente yo no he entendido, yo sigo en el resentimiento, en la culpa, en el odio y yo mismo me atraigo ese tipo de conflictos porque me enfoco en ese tipo de conflictos. Yo siempre digo al final, y en la formación lo recalco mucho, al final las creencias, o sea, todo lo que sucede ahí fuera es neutro. Todo lo que sucede aquí fuera es neutro. No es ni bueno ni malo. Son situaciones, son circunstancias. Pero ¿qué me enferma? Nunca me enferma lo que hicieron, lo que pasó, lo que me dijeron, lo que sucedió, sino cómo lo estoy interpretando. claro.
para nosotros, si ahí fuera, si somos 100 personas y vemos un suceso, una situación, un conflicto, cualquier historia dura, cada uno de nosotros va a actuar de una manera diferente ante aquella situación. A unos no les va a afectar, a otros va a afectar las sirenas, a otros va a afectar la sangre, a otros va a afectar cualquier tipo de situación. Y cada uno va a responder a esa situación por nuestras creencias. Por lo que nos han dicho que es bueno, malo, correcto, incorrecto, culto, inculto, agradable, desagradable. Entonces, cada uno interpreta con tus creencias, por tanto, no se enferman nuestras creencias. Si alguien acepta todo lo que sucede ahí fuera, no enferma, no entra en estrés. Enfermar es un acto de estar en estrés, de resentimiento. Ese estrés al final da una orden a tu biología, al cerebro, y el cerebro responde a través de un programa de supervivencia. O sea, esa es la lógica biológica. Pero lo más importante, y sobre todo lo que recalco en la formación y en las consultas que hago, es que la curación está en ti, en nosotros. Cuando yo eso cojo y lo interpreto desde otro lugar. Soy capaz de ver eso desde otro lugar. En el momento en que yo soy capaz de interpretar eso de otra manera, dejo de estar en estrés y me curo. Por tanto, lo que nos enferma, fíjate, José Luis, son nuestros pensamientos. ¿Y cómo accedes? Porque una persona que te viene con un problema, vamos a ver. Cualquier, yo que te, si tengo en la misma formación de ahora, fíjate, hay gente que se ha curado de estreñimiento, que era crónico, era brutal el estreñimiento que tenía esta mujer, de personas que se han curado de migrañas en 2 días, haciendo la formación, en 2 días ya se han desaparecido las migrañas, alopecia, caídas del pelo brutales, una placa de esas enormes, y en 1 mes y medio ya regenerar todo el pelo. O sea, claro, fíjate, eso, vamos a suponer que lo que yo te estoy diciendo, que estas alergias, de forma muy rápida también, la finalidad no es curar el cuerpo. Yo lo tengo clarísimo. El curso de milagros dice que el cuerpo no existe, pero bueno, mientras parezca que existe, vamos a vivir de otra manera. Hay que curar tu mente, no tengo que curar la alergia, tengo que curarme aquel pensamiento, aquel estrés vivido que me provocó una alergia. Tengo que curarme no la diabetes, sino aquel estrés, aquel conflicto que todavía me provoca la diabetes. Tengo que curarme aquel pensamiento, aquel estrés que viví, que todavía arrastra en mí la biología. Por lo tanto, ¿por qué es fácil el cambio? Porque solo depende de que la persona cambie. Por ejemplo, te explico un ejemplo para que veas. Sí, eso es. Por un ejemplo de cómo llegas desde la hora a ese conflicto emocional, a dónde se originó o dónde se interpretó. Así lo entiende mucho más gente. Yo qué sé, te voy a poner un par de casos. Por ejemplo, precisamente hace poco se ha curado una señora también de una alergia a las zanahorias. ¿Vale? A las zanahorias. A las zanahorias. La intolerancia a las zanahorias, no podía con las zanahorias. No viene con ese, digamos, con ese cuadro, con esa consulta, ¿no? Tengo alergia a las zanahorias. Bien, entonces yo trabajo siempre 2 líneas, fácil, es muy fácil al final el método. La línea del tiempo de tu vida desde que has nacido hasta el día de hoy. ¿Ok? Y luego también el árbol genealógico, porque ahí vemos qué patrones, qué historias se están repitiendo, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de la alergia, no es necesario trabajar el árbol genealógico, porque eso es vivido en la actualidad por la persona, es vivido en su línea del tiempo, ¿no? En su vida contemporánea. Por tanto, la primera pregunta es, claro, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo a ti entras en alergia o intolerancia con la zanahoria? Pues, porque claro, yo siempre explico, si a las 10 de la mañana estás bien y a las 12 estás mal, ¿qué pasa de 10 a 12? Es así de simple. O sea, no tenemos que irnos, ni me tiene que explicar toda su vida. Imagínate, esta mujer tenía unos 50 años, ¿vale? Y llega con esta patología, ¿vale? Pues entonces, ¿desde cuándo tienes alergia? Y me dice que desde los 8 o 10 años, alergia a las zanahorias, ¿bien? Vale. Pues entonces, tú has vivido un estrés, tú has vivido un drama, tú has vivido un conflicto comiendo zanahorias. Si yo soy alérgico al gato, he vivido un drama, un estrés, delante de gato, viendo un gato, oliendo un gato, con ambiente de gato, con pelos de gatos. Si yo soy alérgico al ciprés, he vivido un estrés emocional delante del ciprés, oliendo ciprés, cerca del ciprés. Si yo soy alérgico al olivo... Es lo que se llama también un engrama. Va por esa línea. Exactamente, la línea es esa, por un engrama. Vale. Entonces, ahí hay un estrés con las zanahorias. Entonces la mujer empieza a pensar. Fíjate que esto no fue, lo digo porque si hay alguien escuchando, pues también le puede solucionar. Eso fue
solo en una charla, no era una consulta, fue en una charla que di en una población, ¿vale? Entonces, Sí, allí en esa charla, a mí mucha gente que se me cura la charla directamente. Entonces, tomó conciencia de la mujer y le digo, oye, pues mira, yo me sentó mal ya la zanahoria a tal edad, era unos 12, 14, 16 años, o sea, así de la adolescencia. Y entonces le digo, ¿cuál es el drama con la zanahoria? O sea, si tú rechazas, si tu cuerpo de alguna manera brota delante de la zanahoria, hay un estrés vivido con la zanahoria. Y resulta que había un estrés con la zanahoria porque en su casa, donde vivió una mala vida, había mucho conflicto, había mucho estrés, había conflicto con los padres, siempre que iba a comer, se hacía mucho, pues, comidas, puré de zanahoria, zanahoria de mil maneras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para su inconsciente, cada vez que huele la zanahoria, está en ese estrés, está en el vuelve a esa, conflicto, vuelve a esa exactamente, época y vuelve a esa reacciona igual época que en y esa época. recuerda el estrés. Entonces, como todo, todas las enfermedades, propongo, todas las enfermedades son ayudas. O sea, el cuerpo no va contra ti, el cuerpo no quiere destruirte. Es un programa de supervivencia. Sí que es bueno darse cuenta porque si no cronifico la enfermedad. Pero en el momento en que Claro, soy consciente, la persona toma conciencia. ¿Y cuál es el paso? Primero es darte cuenta desde cuándo estás ahí en ese estrés. Desde muy jovencita, por lo tanto el estrés es en la casa. Y me dice, sí, sí, yo vivía dramas en la familia, entonces soy inconsciente. Cada vez que huele, toca zanahoria, está en ambiente de zanahoria, recuerda el drama de su vida. Ya lo tenemos. Entonces la base es, tomo conciencia de esa historia, hasta ahora me doy cuenta de que de alguna manera la zanahoria me está protegiendo. En el momento en que vuelvo a oler o a tocar zanahoria, te dice la zanahoria de alguna manera, ojo, que estás a punto de vivir un drama parecido a aquel. Esa toma de conciencia ya no es la misma. A eso le llamo un 50% de la curación. Ya sé para qué mi cuerpo responde de esta manera. Eso ya es un bien. 50%. ¿Qué tengo que hacer ahora? Una vez tomo conciencia, es comprender aquella historia. Que al final papá es como es, que mamá es como es, que cada uno vivió lo que vivió. O sea, ahí trabajamos el árbol genealógico, por qué el padre, por qué la madre eran como eran. Se trata de aceptar y comprender a los padres o a quien fuere. Podría haber sido un tío, un abuelo, quien fuere, ¿no? En este caso era concretamente los padres. Cuando esa persona toma conciencia y empieza a deshacer ese resentimiento, esa rabia, esa ira, entra a perdonar desde la visión ya no del curso de milagros, porque va mucho más allá. El curso dice, en el fondo, que no hay que perdonar. Entro en la comprensión. Cuando yo comprendo a mamá, cuando comprendo a papá, dejo de estar vinculado a esa historia y me permito vivir sin ese estrés. Y a partir de Claro, ahí, que esa eso mujer... sí, le pasa a mucha gente. Cuando dice, Sí, vale, la zanahoria, todo esto, dicen, vale, pero a mí me ha pasado, me han preguntado, ¿y ahora qué? claro, muy bien. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Esa es la pregunta. Esa mujer por la noche, ella me enviaba fotos comiendo zanahorias. O sea, la curación no es un proceso, es una decisión. Yo, cuando estaba con la zanahoria, estoy en el resentimiento de ellos, Sí, contra ellos. Cuando yo soy consciente y me permito soltar eso, pero no puedo soltarlo. Eso también, José Luis, es importante. No puedo decir, bueno, venga, va, me voy a curar, voy a aceptar que me dice Juanjo que acepte y que perdone. No, eso no es así. Es un acto real, por eso digo, el que perdona se cura, de comprensión, de que papá es como es por lo que vivió en su infancia, mamá es como es por lo que vivió en su infancia, y no puede ser de otra manera. Y no deben ser de otra manera, que eso es lo que nos cuesta. Y eso puede ser el ex, puede ser mi compañero de trabajo, puede ser el jefe, puede ser mi hermano, puede ser ya, ya, desde Creo luego. que deben ser de otra manera, y lo que me enferma es mi pensamiento sobre ellos. Es brutal. Entonces la persona toma conciencia, lo suelta, que soltar es permitir que sean como sean. No se trata ni de amarlos, no se trata de amar a nadie. Porque si a mí me han abandonado, si a mí me han abusado, yo no puedo amarlo, pero sí debo comprenderlo. Y ahí está el árbol. Cuando uno comprende que si uno es violento es porque ha vivido violencia, ¡wow! Claro, porque a los violentos los juzgamos, pero ahí es la toma de conciencia. Cuando yo soy consciente de que si yo hubiera vivido cada minuto de su vida, yo sería como él o como ella, wow, empiezo a mirarlo de otra manera. ¿Entiendes? Entonces es muy Sí, sí, no, todo importante va encajando todo. Sí, ponerse. lo de la Claro, zanahoria, todo entonces esto va. Es algo que, y, que viene muy bien y así explicado a es la gente, todo. ¿eh?
porque ya no es el problema no es la zanahoria, es lo que ha pasado con la zanahoria. O sea, cómo has asociado tu inconsciente Muy bien. Eso una es. zanahoria con, yo qué sé, con un Con- accidente aéreo. sí, lo que ¿Sabes? fuera. Lo suma Pero todo y dices, a ver, fíjate que en el peligro, cuidado, fondo, cuidado. claro, pero fíjate que en el fondo son mis creencias. Las creencias o mis pensamientos. El pensamiento es, o sea, las creencias son un paquete de pensamientos. Es el pensamiento de que papá o mamá no deberían hecho lo que hicieron, o me tendrían que haber querido más, o me tendrían que haber amado más. Es decir, mis pensamientos son los que me anclan todavía en esa historia. Entonces, por eso es posible la curación en ese instante. Porque en ese instante yo dejo de pensar como pensaba. Y solo puedo hacer ese cambio si los comprendo. Por eso es muy bueno comprender la historia de los padres, de los hermanos y de todo el mundo. Cuando entro en la comprensión es cuando entro en el perdón, de alguna manera. Y eso es lo que me sana a mí. O sea, se hace cambio de mirada a quien sana es a uno mismo. ¿Entiendes? ¡Wow! Claro, sí, es un significado. O sea, en el fondo es un significado que le has dado a una experiencia Claro, claro. que tu Exacto, es el inconsciente ha significado asociado. Claro, y sobre todo que te hace sufrir, porque hablabas muy bien al principio de emociones positivas o negativas. Bien, todas son emociones, son neutras, pero hay unas que nos hacen sufrir. Esas son las que nos enferman. Fíjate, la emoción que me hace sufrir, el pensamiento que me hace sufrir es lo que me provoca esa emoción negativa, entre comillas. Es brutal, ¿eh? Por ejemplo, te explico un caso también. Y sí, claro, yo te iba a decir antes, ¿cómo es posible? Imagínate que lo que estoy explicando fuera verdad. Que hay gente que se cura de migrañas en 2 días, que hay gente que en un día se cura de las zanahorias, que hay gente que del estreñimiento que voy a explicar ahora se cure en un día, después de 40 años. Si eso fuera verdad, y las terapias también las hago online, y no doy ni una medicación, ni un tratamiento, ni unas hierbas, ni les doy un masaje, si eso es verdad lo que estoy explicando, si lo que yo explico fuera verdad, ¿qué querré decir? O sea, que solo cambiando mi manera de vivir esa historia, mi cuerpo cambia, inevitablemente. De esa manera que tengo el cuerpo que tengo, con estrés, con conflicto, con patología, por mi manera de sufrir, de la misma manera, en el momento en que yo cambio eso, inevitablemente el cuerpo hace un cambio. Y vuelvo a repetir,